Los secretos del mar no solo se encuentran en las profundidades. El vasto mar está lleno de leyendas y apariciones fantasmales, en donde espectros e incluso objetos como embarcaciones a veces salen a la superficie y nos observan desde las densas neblinas, las devastadoras tormentas y las aguas congeladas para que su historia jamás sea olvidada. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Ram, ¿bien y tú? Bien. ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué tanta ¿Tanta risa? tanta risa? Así somos normalmente. Bienvenidos a nuestro podcast light de cosas oscuras. Ya saben por qué se llama un podcast light, porque nos la pasamos riéndonos aunque contemos cosas extrañas y raras y creepy y oscuronas. Por eso tanta risa. Exacto. Oigan, hoy queremos dar unos saluditos, obviamente, a Vicky-san, que ya saben quién es porque ya habíamos platicado de ella la otra vez. También a Ramón Edgardo. Hola Ramón, ¿cómo nos haces reír con tus comentarios? Gracias por siempre comentar algo padre. Sí. Y Se también, sí, Gustavo Luna. Gustavo Luna también. Muchísimas gracias por comentar. Y a Miss Macarena Arevalo también, muchas gracias. Dice que le encantamos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Se siente bonito leerlos. Muchísimas gracias. Sí, nos da mucho gusto leerlos como siempre. Y pues bueno, cuéntales empezamos. ¿De qué se va a tratar? Otro episodio. Cuéntales, ¿de qué se va a tratar? A ver, pues. La Tierra le brinda al hombre un ámbito cercano, conocido y familiar, en el que los peligros y los seres desconocidos han sido limitados a lugares determinados. Sabemos dónde se encuentran las bestias. Sabemos dónde estamos seguros. Nuestros temores los tenemos controlados, por decirlo así. Pero el mar, ese inmenso mar que tanto atrae a tierra al mismo tiempo, un sitio de tempestades y naufragios donde moran seres aún desconocidos para el hombre, ahí no existe la posibilidad de delimitar zonas seguras. No existe un lugar en donde sentirse a salvo. Y aún así nos adentramos en él, sin saber si una vez iniciada la aventura, podremos algún día regresar a tierra firme. Hoy vamos a hablar sin duda de una de las historias más inquietantes del mar. El escalofriante misterio del barco de los muertos, el barco fantasma, el Octavius. Híjole. Una goleta del siglo XVIII que un día zarpó y que después de haber estado perdida por casi 14 años, fue descubierta vagando por el océano Ártico a miles de kilómetros de su ruta original, con toda la tripulación muerta dentro de una forma muy extraña. Es súper inquietante el bueno. pensar que siguen flotando cosas por ahí y no las encuentras tan fácil. Sí, no. Wow. La historia comienza en 1761, con el Octavius que salió del puerto de Londres con un cargamento destinado a la China, al mando del capitán Hendrik van der Hull. Dentro del Octavius venía una tripulación de 28 personas a bordo, contando a la esposa del capitán y al pequeño hijo que también lo acompañaban en ese viaje. Tras llegar meses después a su destino, el Octavius volvió a cargar su embarcación para regresar de nuevo a las costas de la Gran Bretaña, pero nunca regresó a su destino. Esa fue la última vez que se supo del barco, de su tripulación o de su cargamento, y el Octavius fue declarado como perdido. Hasta que casi 14 años después fue visto por primera y única vez, descubriendo en él algo completamente aterrador. Madres. Sí está escalofriante. Muy buena historia, ¿eh? Me encantan los barcos
Fantasmas. Sí. Bueno, el 11 de octubre de 1775, el barco ballenero Herald se encontraba navegando en las aguas del Atlántico Norte cuando de repente a lo lejos distinguieron un barco. Al acercarse, la tripulación del Herald se dio cuenta de que aquel barco estaba en muy mal estado y de que las velas completamente rotas colgaban sin fuerza en los mástiles. Sí, o sea. Wow. Entonces el capitán ordenó que registraran el barco y el grupo de abordaje al llegar a la cubierta la encontró desierta. Rompieron la escotilla y bajaron por la escalera y sin saber qué encontrarían se adentraron en la oscuridad. Ay, qué miedo. Pero el barco no estaba desierto como se creía. Dentro de él encontraron a la tripulación completa, pero muerta. Uf. Estaban todos congelados dentro de sus habitaciones. Uy, no, ¿se imaginan? No, en serio. No, puta, la escena de estar freaky. Bueno. Hombres acostados envueltos en mantas por el frío, algunos abrazados y algunos sentados fueron encontrados exactamente como estaban cuando vivían debajo de la cubierta. Todo indicaba que debido a las gélidas temperaturas la tripulación se congeló instantáneamente. Así es. Imagínate. No manchen. Así. En la cabina del capitán encontraron al capitán congelado sentado en una silla frente a su escritorio, muerto, con una pluma en la mano y el diario de navegación abierto en el escritorio enfrente de él, como si estuviera haciendo sus últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora. El tintero y otros artículos también estaban todavía en su lugar. ¿Se imaginan? No, en serio. O sea, verlo ahí, sí está con la pluma ahí. Sí, está muy caro. Bueno, y en la misma cabina había 3 cuerpos más. El de una mujer acostada en una litera envuelta en una manta con los ojos completamente abiertos, la esposa del capitán. El cuerpo de un niño pequeño abrazado a un muñeco de trapo, el pequeño hijo del capitán. Y el de un hombre que al parecer intentaba encender un fuego que claramente nunca prendió. El frío los había mantenido en un perfecto estado de conservación. De aquella bitácora que encontraron del capitán, se pudieron solamente salvar la primera y la última hoja, en donde se podía leer que el Octavius había salido de Inglaterra con rumbo a China el día 10 de septiembre de 1761. Y la última hoja llevaba la fecha del 11 de noviembre de 1762 y decía que llevaban hasta el momento 17 días atrapados en el hielo. Ahí anotada estaba su posición aproximada, latitud y longitud, y también se leía que el fuego se había terminado por extinguir completamente el día anterior y que desde ese entonces se había estado tratando de prender sin éxito. La tripulación del Herald, totalmente asustada y horrorizada por la sorpresa del macabro hallazgo, temía que ellos habían visto o ya habían estado en un barco maldito, por lo que simplemente se fueron y lo dejaron a la deriva. Pero, ¿qué pasó con el Octavius realmente? Pues se cuenta que el día de regreso, el capitán del Octavius, al ver que el clima era inusualmente cálido, decidió realizar un viaje que hasta ese momento no se había realizado antes. Decidió navegar a través del Paso del Noroeste, un pasaje que conecta el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a través del Océano Ártico alrededor del norte de Canadá. Pero por algo ese viaje nunca se había realizado antes. El principal problema que tenía esa vía era cruzar el estrecho de Lancaster, una franja muy estrecha de agua que solo podía atravesarse en verano, porque en cuanto entraba el frío, las gélidas temperaturas convertían el agua en un bloque, lo que impedía la navegación y terminaba por provocar que los barcos quedaran encallados en un desierto de hielo. El capitán del Octavius se confió. Quería pasar por ahí porque dijo, bueno, hago menos tiempo de regreso, y pues no llegó. Le salió caro. El barco se quedó por un tiempo aprisionado en el hielo del Ártico. La última posición registrada colocó al Octavius a 250 millas al norte de Barrow, Alaska, cerca del principio del pasaje del noroeste. Pero aunque el Octavius se perdió inicialmente en Alaska, fue descubierto frente a la costa oeste de Groenlandia. Esto quiere decir que el Octavius en efecto sí logró viajar a través del Paso del Noroeste, que sí logró realizar ese viaje que nunca nadie había hecho antes. Pero lo hizo sin una persona viva a bordo. Fue, digamos, el viaje de los muertos congelados. Uy, súper. Uf, tétrico de madre.
Y triste, ¿no? Sí. O sea, Sí, ¿no? madres se quedan atorados y luego logran Y logran hacerlo, algo que nunca habían hecho antes. Pero pues nadie vivió para contarlo. Madres. Ni los historiadores ni los médicos pueden realmente concluir por completo qué fue lo que pasó en el Octavius. Si bien la muerte por hipotermia o exposición a las temperaturas bajo cero no es nada nuevo, la forma en la que se quedaron los cuerpos al morir definitivamente lo es. La idea de que el capitán del barco simplemente muriera congelado instantáneamente al estar escribiendo en su registro es difícil de creer, lo que deja a los expertos cuestionándose cómo pudo haber sucedido esto. Los historiadores se han esforzado por encontrar información adicional sobre el Octavius y han identificado un barco extremadamente similar llamado Gloriana, que tiene una historia casi idéntica a la del Octavius. Incluidas la forma en la que se encontró el capitán y la tripulación, hasta lo de la última y primera hoja de la bitácora. Demasiadas coincidencias, diría yo. Sí, está cañón. Igualita la historia literal. Los registros más antiguos de la historia de Gloriana datan de 1828 y describen el descubrimiento del capitán Warren de la nave Try Again. Pero no solo eso. Hay otra historia de un barco con las mismas características que fue encontrado en otro lugar completamente diferente, la historia del barco Jenny en 1823. Y así, varias historias similares que variaban entre los 17 días que llevaban atrapados en el hielo, como aparece en el Blue Adventure Book, hasta los 71 días y alguna que otra variación ligera en donde a veces, en lugar de que fuera un niño, se mencionaba un perro. Aparecían por aquí y por allá y pequeñas hubo muchas cositas. Historias que dices, esa ya la había leído antes y todas eran iguales. La misma cosa. Lo que nos deja pensando que esta historia es solamente un mito, pudiera ser. Un viejo cuento de mar, con una moraleja. Pues sí. Se cree que desde ese día en que el Octavius fue encontrado por el Herald, no se ha vuelto a ver, pero se dice que el Octavius, este barco fantasma, se ha aparecido en varias partes del mundo presentándose con una nueva tripulación y con un nombre distinto. El mismo barco, las mismas circunstancias, diferentes lugares, diferentes nombres, pero el mismo barco al fin. Así es. Sí, o sea, es el mismo Octavius, pero luego se aparece el nombre de Gloriana y luego se aparece como el Jenny y luego... Bueno, eso es lo que se dice. Es un barco fantasma. Ahora, aunque en estos datos no especifican muy bien la descripción física del barco. O sea, detallitos... Del Octavius sí decían que como una goleta, y como la goleta creo que es la que tiene 3 mástiles nada más. Y los demás... Sí, pero no es como que es una goleta así asado con tales señas que dices, no sé, el mástil tal es el que está roto o tiene un hoyo por algún... No sé. No. Entonces... Pero todos se encontraron con el mismo capitán congelado, con la pluma en la mano, escribiendo las últimas cosas ahí en el cuaderno de bitácoras, y está muy raro. Entonces, está muy raro que pase, ¿no? Tantas veces, pues. Claro. Bueno, pues mito no. La fuente más antigua y la primera versión que se ha encontrado de la historia de este barco fantasma, del Octavius, fue publicada en diciembre de 1828 en un periódico de Filadelfia llamado A Literary and Critical Gazette, en 1828. ¿Ok? No se olviden de esta fecha. Y quizás esas historias fueron inventadas, pero la que en verdad fue cierta, la que sí sucedió, fue la del Terror y el Erebus, 2 barcos que partieron de Inglaterra en 1845 para buscar ese famoso paso del noroeste del que él platica la historia inventada del Octavius. La expedición fue comandada por el capitán Sir John Franklin, un experimentado explorador polar que ya había dirigido anteriormente 2 búsquedas del paso del noroeste. Pero ese viaje de 1845 fue su último, ya que terminaría en tragedia. Ambos barcos se perdieron y los 129 hombres que venían a bordo murieron. Después de 2 años sin recibir ninguna comunicación acerca de la misión de Franklin, se envió a un grupo de búsqueda para encontrarlo, pero no tuvieron éxito. Y en total se enviaron como 39 misiones al Ártico para poder encontrarlos. Y no fue sino hasta la década de 1850 que empezaron a aparecer algún tipo de pruebas de que qué era lo que les había sucedido a todos esos hombres. Madres. La tripulación murió de hambre, de enfermedad y de hipotermia. Los restos del Erebus fueron encontrados por un equipo de investigación de Canadá hasta el 2014. Y hasta el 2016 fueron encontrados los restos del Terror. La tragedia del Terror y del Erebus está considerada como el peor desastre en la historia de la exploración polar británica. O sea, pónganse a pensar en buena onda que
esto pasó 17 años después de que la primera versión del Octavius se encontró. O bueno, estuvo impresa, ¿no? 17 años después. Entonces sí fue como un cuento. Si es que fue una leyenda o un mito, un cuento de mar, fue realmente como dices tú, con moraleja. Para que... Pues un cautionary tale, literal. Pues sí, y no sirvió de nada. Uno lo hagan y, bueno, pues 17 años después, Franklin quiso atravesar ese paso del noroeste y no lo logró, porque sí estaba medio cañón pasarlo. Sí, pero se perdieron muchas vidas, está cabrón. Pues ese no fue el único barco. También está la historia del Bay Kimmel, un barco que en octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo frente a la costa noroeste de Alaska y que fue abandonado por su tripulación. El Bay Kimmel estuvo vagando en el mar solo, sin tripulación, durante 38 años. No mames, eso sí está muy cabrón. 38 años y el barco no se había hundido todavía. Está cañón. ¿Cómo explicas eso? Sí, no sé. Y esto sí es en serio también. Esta no es leyenda rara. Lo que te mencionaba al principio es cómo es posible que hoy, con la tecnología que hay, con la cantidad de viajes que hay, todavía haya objetos como este barco vagando por ahí y que realmente no lo puedan encontrar y sigue flotando. Sí. No es como que... Bueno, seguía flotando durante 38 años, que dicen que, les digo, que no se hundió. Y durante las siguientes décadas hubo numerosos avistamientos de él. O sea, la gente sí realmente que estaba ahí también en alta mar, pues lo encontraban y todo. Y la última vez que fue vista fue en 1969. Y en el 2006, por ejemplo, el gobierno de Alaska realizó un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y poder localizar al Bay Kimmel, pero hasta la fecha todavía no lo encuentran. O sea, o sigue vagando o igual ya se hundió, pero ellos, como sea, se aventó muchos pues años. Siguen buscando, ahora ya lo están buscando como que vagando y también buscan ya en el fondo del mar. Madres. Pero como sea, no lo han encontrado. Entonces sí está medio... Pero está muy cañón, muy cañón. Puta. Esto me recuerda, no sé si ustedes han visto, hay una serie en Netflix nueva que se llama 1899, creo. Que pues esa está inspirada en estos barcos, ¿no? Creo que es el Terror. Y está cerca como de este rollo de barco fantasma y está muy interesante, tiene cosas muy interesantes, pero sí te logra transmitir ese... pues es imponente, ¿no? De repente que estés tú en un barco o algo y de repente se te aparezca otro y verlo ahí y luego pues darte cuenta que la tripulación puede estar muerta o no estar incluso. Está cañón. Sí, barcos fantasmas literalmente. Pero bueno, una nota curiosa, bueno, no curiosa, pero interesante es que gracias a las temperaturas, al cambio de temperatura de hoy en día, ese paso del noroeste ya se abrió, o bueno, desgraciadamente ya se abrió y creo que tienen un viaje programado como para agosto del 2024. O sea que si ustedes tienen ganas de pasar por ahí y quizá tener la oportunidad de encontrarse este barco, tienen ya el chance de poder ir y contratar un boletito para ese viaje. Sí, se supone que es obviamente vistas hermosas y cosas que la verdad nunca se han visto, pues, pero... Como un barco fantasma. Como un barco fantasma. Si en una de esas, si logran y quieren, podrían... Pues no sé, aventarse a... Me imagino que será recurrente, ¿no? A partir de ese ya lo van a estar haciendo como... Ya ha habido gente que lo ha cruzado, pero sí, ahorita sí está de plano de vente aquí, empezamos acá y nos vamos hasta allá y... De cualquier forma es jugarle, ¿no? ¿No creen? Porque, digo, yo sé que el cambio de temperatura y ya se asegura que, bueno, pues ya no está tan congelado ahí y no hay tanto peligro, o peligro alguno. Pero siempre te queda ese... Bueno, a mí me queda ese nerviosito de... Que sí, típico que yo voy en ese barco y es cuando algo pasa y se congela ese espacio y ya valió madre. Bueno, aunque claro que hoy... Por el cambio climático, gracias a que está padrísimo todo. Ya saben que todo está asquerosamente caliente últimamente. Bueno, y también me sentiría un poco pues más confiado con todo el rollo pues de la tecnología moderna, ¿no? GPS, satélites y todo esto. Quizá pudieran que encontrar luego, más fácil. Pero luego hay zonas en donde esas cosas no funcionan. Y ok, no quiero saber. Todo confabula en el universo como para que el típico... Bueno, sí, todavía hay lugares aquí de cosas en donde sales y dices literalmente así de tengo una barrita, ¿no? Sí, y no ves nada de... Y es cuando entra el chin, chin, sí, bueno. El pánico. Ahí sí, quieren ver ¿cómo se llama? un pánico colectivo, pues estaría bien. Perderse en la mitad del océano. Es que de por sí, o sea, la naturaleza es cabrona. Pero cuando estás en la tierra, como sea, estás medio en control de algo porque pues es tu hábitat. Pero en la tierra ya, o sea, tienes una tormenta en el mar. O una, no sé, algún... No, sí, no. Cosa extraña. Entonces no te puedes estar ni siquiera parado, te ahogas.
Y luego, no. Y luego, aparte, con las terrorífico. temperaturas tan locas, o sea, estábamos leyendo que literalmente con este tipo de temperaturas tan bajas, hasta el sudor se congela. Sí, pues sí. Todo, y pues son personas que están trabajando arriba, abajo del barco en miles de lados y con esa temperatura te congelas. O sea, el sudor se congela de cualquier lugar. Y está medio... No, pues, o sea, hay lugares en la parte norte de Estados Unidos, Canadá, cosas así, donde la gente, o sea, que hace tanto frío que si sales con una bebida, no sé, un refresco, un bote con agua, la capita de arriba se empieza a cristalizar, pero rapidísimo, o sea, que se congela. Ahora imagínate ya. Sí, algo más frío. Sí, No. Por eso dicen que se murieron de hambre los del Terror y los del Airbus. Sí, pues sí. Porque aparte se les congeló todo. Sí, ¿cómo descongelas? No hay forma. Nada, Luego o sin sea, fuego, ni forma de comerte lo que haya quedado congelado. O sea, nada. No había forma. Y las manos, entonces trabajas arriba y bueno, ya saben, pero... De miedo. De miedo. Pero muy la historia del Octavius es muy interesante. Este barco fantasma, ¿cómo sé esa historia? O sea, no sé. Dicen que en serio pues no fue cierta, ¿no? Porque aparecieron miles de millones de historias parecidas por todos lados. Quizás no, pero sí hay muchos casos de barcos fantasmas que andan por ahí. O sea, que algo tiene que haber a fuerza, ¿no? Y el que sigue navegando solo por ahí todavía, bueno, pues y también. Vacío, luego te dices, oye, ¿qué onda con eso? Y saben que no hayan callado en ningún lado, está muy extraño. Es la primera vez que hablamos algo del mar. Así es. Y el mar tiene sus miles de misterios y cosas súper truculentas que está poca madre que vamos a empezar a platicar, pero este es el primero, así que pues el mar, inauguramos con el Octavius. Sí, con el Octavius. Literalmente un ataúd flotante, el Octavius. Pues bueno. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Ojalá hayan disfrutado de este episodio. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y piquen en la campanita para que no se pierdan las notificaciones. A mí me encuentran como Nosferatron y... A mí como Noctámbula, con una H al final. Exacto. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Ya se quedó así de todas. Todas las redes sociales como Oraculto. También, por cierto, no olviden checar la página de internet. Ya la vez pasada creo que les habíamos dicho y luego... no me acuerdo con quién estábamos platicando que me estaba diciendo, yo no sabía de la página. No tengo idea. Y yo, ¿cómo que no? Ya habíamos hablado. Bueno, no olviden checar la página de internet, oraculto.com, y ahí pueden checar los episodios, se van subiendo también ahí. Y ponemos todos los show notes, que los show notes son literalmente todas las imágenes de las cosas que platicamos durante los episodios. Entonces son los show notes de los episodios y ahí pueden ver. Pues ahora van a poder ver al Erebus, al Terror, al Octavius, pues al Franklin, todo eso. Y en los pasados, pues van a poder saber qué onda y de qué hablábamos del murciélagote, de chupacabras y todo eso. Todo eso también pueden checarlo en la página. Así es que no olviden. Si quieren tener pesadillas, vean ese... No son pesadillas, para nada. Para nada, véanlo, de hecho está un poco chistoso. Entonces recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, vernos por YouTube o escucharnos en su app para podcast favorita. Así es que gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos el miércoles de la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Bye.